La pregunta por el sentido de la vida es una pregunta propiamente humana. La persona humana no puede vivir sin preguntarse por la razón de ser de ese mismo vivir. Los seres humanos, a diferencia de otros animales o seres vivos, constantemente nos planteamos la interrogante por el porqué de lo que hacemos. Pero esta pregunta, ¿por qué es tan importante? Y más que la pregunta, el tipo de respuesta que queremos dar a ella o las respuestas que podemos dar a ella a lo largo de nuestra vida. Entre otras cosas, la respuesta por el sentido de la vida es una respuesta que orienta nuestra vida. Dicho en otras palabras, el sentido es lo que le da dirección a nuestra vida, a nuestras acciones, a nuestras emociones, a nuestros pensamientos. Tener un objetivo, una finalidad, un horizonte que seguir es lo que da seguridad, certeza y también concretud a todo lo que hacemos, pensamos y sentimos. De esa manera, la pregunta por el sentido de la vida tiene una dimensión teleológica. Esto por utilizar la terminología de Aristóteles. La teleología es el estudio de los fines, porque telos en griego significa fin. Entonces, decir que la pregunta por el sentido de la vida es o tiene una dimensión teleológica es lo mismo que decir que esa pregunta por el sentido es una pregunta por la dirección, el rumbo de la propia vida. Cuando yo, en tanto que persona humana, me pregunto ¿qué sentido tiene mi vida? En realidad, quiero saber qué dirección le voy a dar, qué rumbo he de tomar, qué camino he de seguir. Por eso, es una pregunta propia del ser humano, porque todos, sin excepción alguna, en diferentes momentos de nuestra vida, nos hemos preguntado por el rumbo de nuestra existencia. Ya sea con las preguntas más básicas y más elementales de la vida, como ¿de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Tiene algún sentido mi vida? Esas preguntas son justamente las que nos hacemos para tratar de dar o para tratar de encontrar una orientación clara a nuestra existencia. El ser humano, a lo largo de su historia, de la cual tenemos conocimiento, ha dado diferentes respuestas a esta pregunta. Se puede decir que, por ejemplo, dentro de la filosofía o dentro de las religiones hay diferentes respuestas, incluso diferentes planteamientos de esta pregunta a lo largo de la historia. Eso quiere decir que el ser humano no siempre ha orientado su vida de la misma forma, sino que el sentido de su vida muchas veces tiene una determinación, es decir, tiene una influencia, está marcada por su época histórica, por su cultura e incluso por su historia personal de vida, por su propia experiencia. Eso quiere decir que tiene esta pregunta una connotación empírica también, al mismo tiempo que racional. Es decir,
nos preguntamos con la razón, con la mente, por el sentido de la vida, hacemos una pregunta lógica, tratamos de responderla lógicamente también, pero no al margen de nuestra experiencia, no al margen del contexto. Por eso, la pregunta por el sentido tiene, decíamos, una dimensión teleológica, pero también tiene una sujeción situativa, es decir, está sujeta a la situación concreta de la que parte la persona que se pregunta por ese sentido. La respuesta que se dé a la pregunta por el sentido de la vida no va a ser la misma de una persona que vive en México en 2023 que una persona que vive en la India incluso en el mismo año. Asimismo, una persona que vive en México en 2023 no responderá de la misma forma en la que lo hizo una persona de México, pero del año 1850. Las respuestas son diferentes, dado que el contexto, la historia, la cultura, las necesidades, las inquietudes, sueños, esperanzas, aspiraciones de la persona son diferentes. Entonces, lo que sí permanece es esa necesidad de sentido. Por más que algunos filósofos, tales digamos como los filósofos existencialistas, nihilistas, postmodernistas en general, se han empecinado en negar la importancia del sentido de la vida, asumiendo que la vida es un sinsentido y en razón de ello construyen su existencia, pues déjenme decirles que esas posturas en realidad son una contradicción lógica y son incoherentes, dado que responden a la pregunta por el sentido de la vida diciendo que no hay sentido y que por lo tanto hay que vivir conforme a ello. Sin embargo, el sinsentido se vuelve el propio sentido de su vida, es decir, si decimos que el sentido de la vida es lo que le da orientación, dirección, rumbo, entonces si una persona le da dirección, orientación y rumbo a su vida a partir de que la vida no tiene sentido, pues ese sinsentido se vuelve implícitamente un sentido. Es como aquella persona escéptica radical que asume que no existe la verdad. Bueno, pues esa afirmación o esa negación, ¿no?, esa sentencia que está dando de que la verdad no existe, se asume implícitamente como verdadera. Entonces es una contradicción, es una incoherencia, es un absurdo. Por lo tanto, no se puede negar el sentido, ni tampoco la importancia y la necesidad que tiene el ser humano por el sentido. Lo que sí podemos hacer, y que de hecho es recomendable 100%, es dialogar unos con otros y con nosotros mismos acerca de cuál es ese sentido de vida, en función de qué contexto, en función de qué experiencias, de qué emociones, de qué pensamientos, de qué situaciones complejas, de qué problemas, de qué traumas, de qué heridas, de qué, digámoslo así, de qué historia de vida estoy o estamos como comunidad respondiendo a la pregunta por el sentido. Eso sí es interesante, dialogarlo, discutirlo, eso sí nos enriquece. Negar la importancia del sentido de la vida no aporta nada realmente. Solo caemos en una contradicción y un absurdo, en un ciclo vicioso del cual solo puede resultar una frustración innecesaria. Mejor hablemos, mejor dialoguemos, compartamos experiencias y démonos el tiempo y el momento para reflexionar acerca de cuál es el sentido que le estoy dando a mi propia vida
y como sociedad o como comunidad, como institución, qué sentido estamos llevando o siguiendo nosotros en el día a día, o qué orientación o sentido le queremos dar a nuestra colectividad, a nuestra comunidad. Solo con base en eso, teniendo claro y a partir de ese diálogo, podríamos llegar a una aproximación bastante interesante, productiva y sobre todo realista de lo que queremos como el bien común, lo que necesitamos todos los que formamos parte de esta comunidad.